Bueno, buenas tardes. Me uno a las felicitaciones a la Subdirección General de Archivos por la organización de este evento y espero que tenga continuidad en el futuro porque, bueno, voy a hablar de colaboración sobre todo hoy y la colaboración muchas veces comienza conociéndose, ¿no? Entonces, bueno, estos eventos, aparte de conocer a otra gente, además, pues vemos proyectos y creo que generan ideas. Cuando plantearon la organización de este congreso, se plantearon 4 ejes, básicamente multilingüismo, innovación, participación ciudadana y cooperación. Realmente para una asociación como la nuestra, que es muy pequeña, tenemos una capacidad muy limitada de acción, ¿vale? Entonces, voy a enfocar mi presentación en lo que respecta a la colaboración. En otros temas, no es que tengamos presencia, pero es mucho menor o muy limitada. En el caso de la innovación, traeré a colación un simple proyecto que tuvimos hace algunos años a partir de un proyecto que a su vez había desarrollado la Asociación de Archiveros de Cataluña, que a su vez había cogido de un colectivo denominado Documenta in the Now. La Asociación de Archiveros lo había aplicado a los acontecimientos del 1 de octubre y básicamente era una recopilación, una recolección más bien de datos a través de Twitter de todos los hashtags que tenían relación con el 1 de octubre. Entonces, bueno, nosotros importamos esa idea de cara a obtener también datos que tuvieran relación con la archivística en Cantabria en un periodo determinado. Pero básicamente sería el único que podríamos denominar que tiene una incidencia en la innovación. En participación ciudadana, honestamente, no hemos tenido ningún proyecto y en multilingüismo, en una comunidad autónoma que no tiene una lengua al menos oficial o reconocida, pues los proyectos también son muy limitados. Hay colectivos que reivindican una lengua y nosotros el año pasado, en concreto a través de FESAVIZ y de una iniciativa del IFLA que pretendía la traducción del manifiesto de bibliotecas públicas a otros idiomas, sobre todo a idiomas minoritarios o en nuestro caso no reconocidos oficialmente o prácticamente extintos, colaboramos con un colectivo que se llama Cántabru Parlau para que tradujera este documento. Así que me centraré básicamente en la cooperación en el ámbito de esta asociación. Antes de entrar un poco en materia, quería también hacer un pequeño contexto de cómo ha evolucionado la archivística, los centros de archivística en Cantabria, porque al fin y al cabo la asociación surge a partir de la existencia de profesionales y durante prácticamente la mayor parte del siglo XX Cantabria realmente no contó con profesionales o con muy pocos de ellos. Básicamente hay 2 periodos o 2 momentos en los que actúan un poco como inflexión. Uno sería la guerra civil y otro la llegada de la democracia. De manera similar a lo que ocurre un poco en toda Europa, en el caso de Europa, por la Segunda Guerra Mundial, hay un antes y un después en lo que se refiere al desarrollo de la archivística, ¿no? En Cantabria, antes de la Guerra Civil, no podemos hablar prácticamente de la existencia de centros de archivo. Hay algunos casos muy concretos, en concreto el Archivo Municipal de Santander, tenemos noticias de que de manera puntual cuentan con un archivero titulado que venía del Ministerio, de trabajar en el Ministerio. Asimismo, la Diputación Provincial de Santander también, de manera muy puntual, cuenta también con algún archivero. Y sobre todo el Archivo de Hacienda. El Archivo de Hacienda tenemos noticia que, por lo menos desde 1908, contaba con un archivero de nombre Francisco Cereijo, que había trabajado en el Archivo Histórico Nacional a las órdenes de Vicente Viñau, y sería realmente los únicos casos que tenemos documentados de antes de la Guerra Civil. Es justo a partir de los años 50 cuando empieza a cambiar un poco el panorama. El archivo de la Diputación se dota de un personal mínimo, en concreto nombran a Tomás Mazo Solano, que era el bibliotecario hasta entonces del municipio de Santander.
era también historiador y bueno, el enfoque que le da al archivo realmente no es el enfoque que le podríamos dar hoy en día, ¿no? Es un enfoque bastante historicista en el que se da mucha importancia a la recuperación de fuentes históricas, etc. Seguía un poco la misma dinámica que habíamos seguido antes de la guerra, ¿no? Pues antes de la guerra, buena parte de los archivos se dedica un poco a recopilar documentación histórica más que a gestionar la documentación propia de la institución. Pero volvemos a hacer notar el archivo de Hacienda, que como decía, al menos desde 1908 había funcionado. Va a suponer el germen del Archivo Histórico Provincial de Cantabria en el año 1951. Hasta entonces, Alberto Dorao, que era el director del Archivo de Hacienda, pasa también a trabajar como director en el Archivo Histórico Provincial, compaginando ambos archivos. Sería el primer archivo realmente que tiene un personal fijo, archivero y de manera continuada. En cualquier caso, el Archivo Histórico Provincial de Cantabria se instala de manera bastante precaria, todo hay que decirlo. La primera sede la tienen en un instituto, en el Instituto Santa Clara de Santander, donde se les cede pues, básicamente una clase, una habitación, donde instalan los primeros protocolos y donde comienzan a trabajar. Y prácticamente durante los primeros 10 años, esta sería la sede con un número de investigadores pues, muy limitado. Y personal, pues solo el director, ¿vale? Esto cambia un poco a partir de los años 60 y 70, cuando se dota ya de una sede más acorde, que permite ya la llegada de algunas transferencias, sobre todo de protocolos notariales, y se dota también 2 plazas de ayudante de archivo, con lo cual 3 personas serían hasta los años 70 el único bagaje de personal de archivo en Cantabria. Como decía, la llegada de la democracia y la autonomía de Cantabria lo que genera es un interés considerable por los archivos, sobre todo por la historia de Cantabria. El número de investigadores crece notablemente y asimismo empiezan a aparecer más profesionales en otros archivos. Me estoy olvidando de dar esto. Aquí. Como decía, me he saltado esta parte. A continuación de la creación del Archivo Histórico Provincial de Cantabria, coincide también, y lo traigo un poco, es más una anécdota, pero bueno, ya que estamos en un congreso nacional, pues creo que tiene su interés. La primera reunión de bibliotecarios, archiveros y arqueólogos en España, al menos así lo vendían la prensa de la época, este es un recorte del diario Montañés, en el que, más que un congreso nacional, bueno, parece ser el primer congreso de Anabaz, ya que yo represento a Anabaz Cantabria, pues me parecía interesante traerlo a colación. Sería el primer congreso que tenemos noticia, pues Anabaz se crea más o menos por estas fechas y se realiza casualmente en Santander. Realmente no hay ninguna otra noticia de ningún otro congreso, pero bueno. Empieza a haber noticias, sobre todo en los años 50, no solo por la creación del Archivo Histórico Provincial de Cantabria, sino también por las primeras reuniones de archiveros. En los años 80, como digo, a partir de la llegada de la democracia y la autonomía de Cantabria, hay un inusitado interés por la historia y empiezan a surgir también como necesidad pues, la creación de archivos y la dotación de los mismos de personal especializado. En concreto, pues, por una parte, los archivos municipales de Torrelavega, en primer lugar, Santander, Laredo, Castrurdiales, en los años 90 se dotan de personal profesional de los archivos. En los años 2000 son Medio Cudello, Piélagos, Cabezón de la Sal y Astillero, que conforman ya una red de archivos municipales bastante notable en solo pues, prácticamente 15 años. A lo que se une pues, otras plazas en el Parlamento de Cantabria, la Universidad de Cantabria más recientemente, o el Gobierno de Cantabria, que la mayor parte del personal del Gobierno de Cantabria pues, está localizada en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, pero bueno, en alguna consejería, como Presidencia, Servicios Sociales o Justicia, pues también cuenta con sus propios archiveros. Todo esto a colación de que, me falta nombrar también el hecho de que desde finales de los 90
el Gobierno de Cantabria crea unas becas de formación para archiveros, en la cual pues, nos hemos formado buena parte de los profesionales que trabajamos hoy en día en los archivos, ¿no? Que me parece también actuó como cantera, digamos, de esta profesión, al menos en Cantabria. Todo esto a colación de que se crea una red de profesionales en Cantabria por primera vez a partir de los años 80 y 90, que son los que generan la creación de la primera asociación profesional, aunque en sus inicios no era realmente la voluntad de esa asociación. La asociación se llamaba Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, y en sus orígenes era básicamente una asociación de profesionales interesados en estas ramas, en las bibliotecas y en el patrimonio documental, que pretendían sobre todo pues, la defensa de este patrimonio y darlo a conocer. Esta asociación pues, estaba muy ligada, nació muy ligada al Departamento de Ciencias Historiográficas de la Universidad de Cantabria, y sin embargo a partir de los años 90, a finales de los 90 y principios de los 2000, comienza a transformarse un poco de manera interna realmente en una auténtica asociación profesional. Las personas que formaban parte de ella pues, empiezan a tener un interés no solo en la defensa del patrimonio, sino de sus profesiones también. En este sentido, empezamos a formar parte hablo en primera persona porque yo formé parte de la asociación en su momento, empezamos a formar parte de la coordinadora de asociaciones de archivo, que en su momento realmente no estaba formalizada hasta años después, pero desde finales de los años 90 formamos parte de esa coordinadora, que nos permitió, pues, por primera vez participar en proyectos de colaboración, como por ejemplo estuvimos estudiando durante algún tiempo sobre los estudios de archivística, participamos en el Comité 40 de AENOR para el desarrollo de algunas normas. A finales de los años 90 y principios de los años 2000 también comienzan a celebrarse unas jornadas de archivos municipales de Cantabria, que asimismo no era un esfuerzo de colaboración en sí mismo, pero ayudó bastante a reunir gente, no solo especialistas en los archivos municipales, sino un poco la archivística en general de toda España, ¿vale? Y el intercambio de ideas pues, fue bastante fructífero. Bueno, voy a cortar un poco. Por desgracia, aquella asociación hacia el año 2008 pues, se disolvió, básicamente por un problema de que no hubo gente dispuesta a continuar en la junta directiva. Esto en 2008. En 2011, o sea, solo 3 años después, recibimos un correo de un colega que básicamente decía que por qué no había una asociación en Cantabria, que necesitábamos una asociación urgentemente, ¿no? Solo 3 años después. Que somos un poco tontos, pues quizás, ¿no? Porque tener una asociación montada con un nombre, con publicaciones a sus espaldas, etcétera, disolverla para solo 3 años después pensar que necesitamos una asociación, pues no parece muy razonable. Y montar una asociación pues lleva su tiempo. Lleva tiempo administrativo, lleva tiempo en hacerse un nombre, lleva tiempo en tener proyectos, ¿vale? Pero bueno, son cosas que ocurren. Como ejemplo también anecdótico, en la última junta directiva de DOC, de la asociación de los años 90, estaba yo de vicepresidente en aquellos momentos y una compañera de presidenta. La primera junta directiva que tuvo Navaz, esta misma chica estaba la presidenta y yo estaba, me parece que de tesorero. O sea, no hay un relevo de personas, son las mismas personas, o sea, las asociaciones necesitan a las mismas personas, no hay un relevo de otras personas para tomar estas responsabilidades, básicamente, que son un poco el problema que tenemos estas asociaciones pequeñas, ¿no? Bueno, en el año 2011, como digo, se crea Navaz Cantabria y desde un principio con un ánimo de cooperación. Nos incorporamos a Navaz, desde las primeras juntas decidimos incorporarnos a Navaz, posteriormente también a la Coordinadora de Asociaciones de Archivos, en este caso además bendecida con una presidencia, en concreto una compañera que era la vocal de archivos en esos momentos, pues le tocó asumir la dirección de la Coordinadora de Asociaciones de Archivos, que para una asociación pequeña como la nuestra, recién nacida, pues fue un marrón, como se suele decir, ¿no? Además, en unos momentos en los que la coordinadora pues estaba en franca decadencia ya, ¿no? Y a punto de desaparecer también.
Esto genera, pues, como digo, una dinámica de cooperación, en el caso de Anabaz, por ejemplo, en actividades, publicaciones, actos públicos. En el caso de las coordinadoras de asociaciones de archivos, se empezaba a hablar también de la necesidad de tener convenios de cooperación en temas de formación, etc. Faltaba la tercera pata del banco, que sería FESAVID, ¿no? Por razones económicas, pues en principio no decidimos unirnos a FESAVID y no fue hasta 2017, creo que cuando asumí yo la presidencia, que me parecía fundamental también formar parte de FESAVID. Bueno, proyectos de colaboración en concreto. Desde un principio pues colaboramos con asociaciones cercanas, como en el caso de ALDE, ¿no? Donde junto con el CEDIS creamos unas jornadas de archivos fotográficos. Esta colaboración con ALDE, por simpatía mutua, por cercanía también, pues ha continuado hasta el día de hoy. En concreto, este mismo año celebramos también unas jornadas en Vitoria-Gasteiz, en colaboración también con la Fundación Sancho el Sabio, lo cual me parece muy importante porque en este caso unimos a una institución que es ajena a los archivos, ¿no? Me parece que muy importante no solo colaborar entre nosotros, sino con colectivos ajenos un poco a la profesión, lo cual creo que nos da bastante visibilidad. Hay otro proyecto que a mí me gusta mucho, que es el de las asociaciones del norte en el ámbito de FESAVID, que básicamente nos unimos una vez al año en cada una de estos territorios. Básicamente la formamos BAMAT Galicia, APEI, ACAL, ALDE del País Vasco y Anabaz Cantabria, ¿no? Desde el año 2019 en Oviedo, donde tuvimos la primera reunión, y consecutivamente en Vitoria-Gasteiz, Santiago de Compostela y Santander este mismo año, en 2024. Básicamente organizamos pues, unas jornadas con una temática concreta, la elige el comité local, y a partir de ahí dedicamos una mesa, eso sí, a las asociaciones que forman parte de este grupo, ¿no? Y esto, a su vez, ha generado una sinergia, ¿no?, de colaboración. O sea, el hecho de conocerse y de verse todos los años, pues genera sinergias, como por ejemplo, pues con API hemos colaborado recientemente en la organización de un curso que tenía una jornada presencial en Colombres, que sirvió pues un poco también de encuentro entre miembros de ambas asociaciones. Y de cara al futuro, pues esperamos vernos en Valladolid en 2025 y con ALDE y con ACAL también estamos preparando pues, la creación de un curso de verano en la Universidad de Cantabria, ¿no?, para los años próximos. Otro ámbito de colaboración que me parece fundamental sería el de los cursos de formación. Tanto en Anabaz como en FESAVID tenemos convenios que suponen que cualquier miembro de cualquiera de estas asociaciones puede realizar cursos de formación en cualquier otra asociación con un tratamiento de socio, digamos. O sea, yo como miembro de Anabaz Cantabria podría realizar un curso de ACAL, de ALDE o del Colegio Oficial de Bibliotecarios de Cataluña y me darían el tratamiento de socio, o sea, el precio es más reducido, ¿vale? Esto para una asociación tan pequeña como la nuestra, que tiene una capacidad limitada de generar cursos, pues me parece algo bastante interesante y muy provechoso. Por último, ¿qué incidencia tiene en una asociación como la nuestra? Pues en varios aspectos. Por una parte, nos permite la participación en proyectos de carácter estatal o incluso internacional, como este manifiesto de las bibliotecas públicas que he mencionado antes, o han hablado antes los colegas de la Asociación de la Función Pública del quinto plan de gobierno abierto, pues también nosotros hemos aportado nuestro granito de arena. Hemos participado en la elaboración de normas estatales, etc. Federaciones como FESAVID incitan, por ejemplo, en la creación de grupos de trabajo. Nosotros formamos parte en el grupo de trabajo de defensa de la profesión o en el grupo de trabajo de archivos. Por desgracia, el ser una asociación tan pequeña pues no nos permite trabajar en todos los grupos de trabajo, que sería nuestro deseo. Más aspectos positivos son, por ejemplo, que sirven como punto de encuentro para conocer a otras asociaciones, a otros profesionales y crean, como digo, sinergias. Voy acabando. El intercambio libre en materia de formación, como os he dicho, en la firma de convenios generales o particulares, me parece importantísimo. No es desdeñable otros aspectos, como por ejemplo contar con un carnet de socio en el caso de Anabaz, que nos permite pues, el acceso a centros culturales, el acceso a publicaciones, como en el caso del boletín Anabaz.
Y por último, pues en el aspecto económico, bueno, supone un pequeño quebranto pertenecer a las federaciones, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, ingresamos alrededor de 3.000 euros por cuotas de socio, y una buena parte se va en el pago de cuotas para el mantenimiento de estas federaciones. A nosotros realmente nos llegan por cuotas de socios solo 1.000 euros, que a su vez pues tenemos que invertir en gastos, pues mantenimiento de hosting, página web, etcétera, o en acudir a reuniones, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, pues nos permite el acceso a subvenciones nominativas del Ministerio que compensa en buena medida el gasto que realizamos en la pertenencia a estas federaciones. Quería acabar, todo esto ha sido una exposición bastante positiva, creo yo, de la importancia de la colaboración en el ámbito de las asociaciones, pero sobre todo esta reivindicación la oigo muchas veces en asociaciones más grandes, ¿no? Que es complicado encontrar el relevo a juntas directivas en personas que se animen a trabajar en las juntas directivas. En el caso de una asociación tan pequeña como nosotros, pues es realmente difícil encontrar el relevo, y esto supone que básicamente estemos al borde de la desaparición prácticamente cuando se acaba el mandato de una junta directiva. Entonces, bueno, pues creo que es importante el trabajo que desarrollamos, así que si no forman parte ustedes de alguna asociación, pues les animo a que se apunten. Muchas gracias.